Bueno, vamos a iniciar entonces, Kat, hablando de tu milagro. ¿Por qué lo llamas o por qué lo consideras un milagro? Un testimonio de eso que el Creador hizo en tu vida. ¿Qué estaba pasando en ese momento en ti? ¿Qué lo provocó? ¿Y qué pasó antes para que llegara a acontecer ese milagro maravilloso? Ok. Bueno, pues el mayor milagro pues que yo he vivido ha sido el poder tener a mi bebé, ¿cierto? A mi hija, que ahorita ya tiene 6 años. Resulta que, bueno, yo estaba en la empresa trabajando y me retiré. Entonces estaba muy estresada y le decía al Eterno que me concediera, que me permitiera ser mamá, porque ya tenía 34 años y tenía un diagnóstico desde los 19 años que tenía esterilidad. Todo el tiempo los médicos me decían, no, tú no vas a poder tener hijos, hazte a la idea, que no sé qué. Y yo siempre salía del consultorio diciendo que yo creía en el Eterno porque es un Dios de milagros, que contradice todas las opiniones del hombre. Entonces nunca acepté el hecho, aunque estaba esperando como el tiempo del Eterno, pero no como que no aceptaba que eso fuera cierto. Entonces, estando pues prácticamente desocupada en mi casa, hice 2 oraciones, que por eso digo yo que es un milagro, porque yo llevaba 5 años sin planificar. Sí, casi los 5 años que ya llevábamos con mi esposo juntos y no nos estábamos cuidando ni nada. Entonces yo le oré al Eterno. La primera oración, recuerdo que fue como desprogramarme, por así decirlo, porque, o sea, ahorita soy consciente de que de pronto cuando tenía 9 años me programé para la enfermedad. O sea, como lo que uno ha escuchado como una biodescodificación, algo así. Yo considero que fue un proceso de sanidad, ¿cierto? Porque digamos que tenía ciertos conflictos con mi familia, o sea, propiamente con mi mamá y mi papá. Era distante de ellos porque pues en el hogar había violencia intrafamiliar. Ambos tienden a ser como que les gusta ponerle apodos, ¿sí? Se burlan mucho, son muy exigentes, muy autoritarios, bueno. Entonces, de niña, yo a los 9 años, yo dije, yo no quiero tener hijos. Yo no quiero tener familia y el hogar y el matrimonio, todo eso es una bobada, ¿eso para qué? Y empecé como a renegar de eso, inclusive yo le decía al Eterno que él para qué me había mandado a donde esa familia tan fea. Entonces, y justo para esa edad conocí al Eterno por medio de una parejita de pastores súper bonitos, súper bonitos, que prácticamente ellos fueron una guía espiritual muy importante. Y ahí fue donde empezó, o sea, ya como la enfermedad inicia a los 13 años. Coge ventaja en ese entonces porque en medio de la situación del divorcio, la separación y que cada hermano mío quedó así como en una casa, repartidos, y no teníamos como más estabilidad, empieza, o sea, más vaya como esa idea de que para qué hijos, a pesar de que ya conocía la palabra y había como una amargura en mí, ¿no? Había como una amargura, como una tristeza, a pesar de que era creyente, era cristiana. Pero ya después, cuando empiezan a diagnosticarme a los 19 años, me diagnostican endometriosis severo con ovario poliquístico y mioma, que son 3 enfermedades. Cuando me hacen la primera cirugía, a los 19 años me da una hemorragia porque, según los médicos, dicen que lo que yo más o menos entendí,
o se reventó un quiste o se reventó un mioma, pero no, o sea, los términos médicos pues no los entiendo. Fue lo que más o menos les entendí. Y cuando ellos me hacen la cirugía, prácticamente a mí me dio una peritonitis, o sea, casi me muero a los 19 años por eso. Cuando ellos me abren, el doctor me abre, me dice que tenía endometriosis severo porque estaba completamente invadida. Tenía el endometrio, el útero, trompas de falopio, ovarios, todo estaba completamente invadida de endometriosis. Me dice que tengo endometriosis severo, con ovario poliquístico y miomas, y que estaba toda cubierta. Inclusive me dice que cómo había hecho para soportar tanto dolor, si para yo estar así invadida tenía que haber tenido años. Y claro, pues como nunca tuve quien, pues siendo tan niña, nunca nadie me llevó ni nada, entonces ahí fue, y inclusive yo vivía en una pieza y unas vecinas fueron las que me llevaron. Eh, Ahí empieza el diagnóstico de la esterilidad y empieza como el proceso, ¿no? Porque como venía pues de un hogar tan disfuncional, la amargura, el resentimiento, yo poco hablaba con mis papás, mi mamá y mi papá poco hablaba con ellos, quien siempre quería estar como distante de ellos, a pesar de que era creyente y me congregaba en una iglesia cristiana. Me vuelven a hacer otra cirugía, que es una laparoscopia a los 25, porque volví a estar invadida. Y como a los 29, casi 30, empiezo a escuchar sobre la sanidad, o sea, sobre las raíces de amargura, cómo la raíz de amargura trae ciertas enfermedades. Entonces, según lo que investigué, cuando la parte reproductiva se afecta, es porque uno tiene un conflicto con mamá y con papá. Sí, que tiene uno que empezar a perdonarlos a ellos, a sanar, y verdad, entonces inclusive aún sigo haciéndolo, ¿sí? Porque se supone que la enfermedad es crónica, que por no haberla tratado a tiempo, porque imagínate, a mí me empezaron los síntomas a los 13 y a los 19, hasta los 19 no fueron atendidos. Entonces fueron muchos años 6 años y el médico dijo después. claro, y el médico dijo que por eso sabía que era algo crónico que siempre iba a resultar. Em, pero yo ahorita, pues siendo más consciente siempre, y ya la relación con mi mamá y mi papá han mejorado mucho hace unos 5, 4 o 5 años. Pero a mí antes de eso me molestaba que me hablaran, los saludaba como por protocolo, pero no era que sintiera como ese amor o ese deseo de estar ahí con ellos, no. Y ahora ha cambiado, entonces a veces siempre me digo, mi mamá y mi papá no me deben nada. Entonces soy como consciente, ¿no? De la forma de vida que tuvo mi papá tan dura, la forma de vida que tuvo mi mamá tan dura, la escasez que ellos tuvieron. Entonces es como un proceso de sanar y uno ir rompiendo. Pero eso no es fácil, o sea, a veces uno lo ve. Primero es como ser consciente de dónde está la raíz. Y segundo es aceptar que uno tiene un problema, porque es tanto emocional y espiritual al mismo tiempo. De ¿Sí? ahí que dicen que el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no, Ritka? Y de una u otra manera, el que lo pudieses reconocer. Siento que en medio de todo poder reconocer de dónde puede venir esa raíz de amargura y la fidelidad del creador, porque contra todo pronóstico, pues está la bebé y no me contaste cómo nació ella. La primera oración fue, empecé a orarle a mis órganos, entonces empecé a decirles que se sujetaban a la palabra del Eterno, que Él se había llevado todas las enfermedades en el sacrificio del madero,
que por sus llagas éramos sanos, y empecé a decirle a mis células, empecé a nombrar el endometrio, los ovarios, las trompas de falopio, la sangre, cada célula, cada molécula, la empecé a nombrar y le empecé a decir. En ese entonces no decía Yeshua, sino Jesucristo. Entonces le empecé a decir que se sujetaran a la palabra, ¿sí? Que se sujetaran al Eterno, y que no me correspondía ninguna enfermedad, y que yo cancelaba todo quiste, todo mioma, toda endometriosis que me hayan diagnosticado, que yo lo cancelaba, que lo expulsaba de mi cuerpo, que no lo aceptaba, y cosas así. O sea, empecé como, no era reprenderlo porque no sentía la autoridad, pero sí como decirle a mi cuerpo, ustedes se sujetan a la palabra de él. Y bueno, eso quedó así. Oré, pero fue súper extraño. O sea, yo le decía a unas amigas que eran cristianas, unas señoras ya, que fueron dos, que fue tan extraño porque yo sentí la necesidad de orar, pero nunca había orado de esa forma. O sea, como diciéndole a mi cuerpo, como dándole esa orden, ¿no? Al cuerpo mío, vea usted. Entonces ellas me decían que el Rúa, ¿no? Que el Rúa había dirigido la oración, y verdad, yo estaba completamente sola en la casa y oré de esa forma, y yo sentí como un calor como al lado derecho de la pierna, ¿sí? Pero pues no le di como mucha esta. Y a los 3 días volví a orar porque estuve leyendo cuando Ana va al templo y llora para que el Eterno le dé un hijo, y le da a Samuel, el profeta Samuel. Pues yo me puse a llorar, porque igual desde los 19 años hasta los 34 yo no podía tener una clienta que estuviera embarazada, que estuviera con un bebé, o ver una familia con hijos, porque yo tenía que ir a buscar un sitio donde ir a llorar, porque eso me cargaba mucho. O sea, me daba mucho, o sea, alegría por ellos, pero mucha tristeza para mí. Y lloré. O sea, fue una oración nunca había hecho esa oración porque Genuina, la hice con... una oración Y genuina. sí, y entonces yo le decía al Eterno que así como Ana le rogó y le suplicó, yo también me presentaba delante de él. Y hice mi oración muy similar a como está en la palabra, y ahí ya, y le di las gracias. Y la palabra dice que cuando oramos con fe, hecho está, ¿sí? O sea, que ya uno lo debe estar por hecho. Entonces yo dije, listo, en algún momento el Eterno me manda a mi bebé. Y ya, y eso quedó así. Entonces, eso fue, listo, eso fueron 5 días. O sea, lo recuerdo muy bien porque es que es imposible olvidarlo. Y empecé con cólicos, pero se me inflamaba el colon, se me inflamaba, y no podía comer nada porque me dolía, y no podía estar acostada, sentada, no, yo no me... Entonces fui donde la doctora, y la doctora me dice, entonces te voy a purgar, porque, entonces me dice, ¿y cómo estás con el periodo? Entonces yo le digo, no, pues igual él es algo irregular, por el diagnóstico que tengo pues en la historia clínica y no sé qué, entonces es normal. Y yo tenía un atraso, pero a veces se me atrasaba 3 días o 5, o se me adelantaba, entonces era algo que no le ponía pues cuidado. Entonces ella me quedó mirando y me dice, mira, te voy a mandar una prueba de embarazo como para estar seguros. Y después de la prueba de embarazo, si sale negativa, pues entonces te purgas. Si no, pues ya sabes que no, porque es un riesgo muy alto y que no sé qué. Y yo, bueno, listo. Entonces me hice todos los exámenes que ella me mandó, de orina, todo, de sangre, todo. Y tenía que ir al día siguiente por ellos, pero no pude porque se me quedó la cédula. No. Como estaba tan inflamada, una cuñada fue a reclamarlos, pero no le mandé la cédula, entonces no se los entregaron. Entonces volví a esperar 2 días más, o sea que ahí ya habían transcurrido más de una semana, o sea, como 8 o 10 días después de haber orado. Y, y entonces le digo yo a mi esposo, tenga la cédula, reclame porque yo estoy que me purgo, no aguanto más este dolor, que no sé qué. Entonces él cogió la cédula y se fue. O sea, vino, almorzó al mediodía y tenía que estar a la 1 en la oficina, y que trabajaba acá en Palmira, y se fue.
Eso digamos que eran las 2:30 cuando él salió, cuando a las 12:35 regresó. Y yo, tan raro que se le habrá quedado. Entonces dentro de él pues todo pálido, moviendo la mano así, batuqueando el papel. Amor, está en embarazo, está en embarazo. Y obviamente yo no puedo olvidarlo porque yo desde ese momento que él me dijo empecé a llorar. O sea, nunca había llorado de la felicidad y me emociona mucho como recordarlo porque lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Yo no podía dejar de llorar y yo le decía, ay, no juegue con eso, usted tan atrevido, no haga eso. Y él estaba pálido, pálido, como diciendo, amor, estás en embarazo, porque ya habíamos hablado la posibilidad de adoptar un niño. Entonces fue así uff. Y llamé como a 4 o 5 amigas y yo no dejaba de llorar, hasta que no fueron las 11 de la noche, no dejé de llorar. Y me quedé dormida, pero ese agradecimiento, obviamente, ya vino como el riesgo de aborto, estuve hospitalizada, habían doctores que me felicitaban, entraban y me felicitaban, y otros me decían, ay, no, es un embarazo no viable, y yo cancelo esas palabras en el nombre de Jesucristo, decía yo, ¿no? O sea, nada de lo negativo yo lo recibía. Ay, no, te vamos a hacer un delgado, decía otra doctora por ahí. Y yo nada. Y yo decía, no, yo no me hago hacer nada, no, nada. O sea, que la sostengamos ahí ya. Ay, que el bultico que no se ve, que es un saco que no hay nada, que mire que el saco, porque todos los exámenes no se veía bebé, pero es que si yo había orado, ¿cierto? Y si hacemos cuentas, la bebé no tenía ni 10, 11 días, o sea, ni 15 días tenía. Entonces, y fuera de eso me dolía porque estaba pasando por el lado un mioma, que yo prácticamente la sentía ella, o sea, yo ya la sentía. Y entonces otro doctor súper muy querido él, me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, esperemos un mes, pero como tienes riesgo de aborto, no puedes barrer, trapear, bueno, todos los cuidados y en cama. Y yo esperé un mes y un poquito más. O sea, fue como un más largo. Cuando ya fuimos a ver a nuestra bebé, no tenía ni los 2 meses y la niña estaba completa, cabecita, Qué manitos. bendición. No, nosotros, mi esposo y yo nos miramos y nos dio como ganas de gritar. Él metió un grito en la ecografía y de repente la niña se estiró, ella estaba tan encogidita y cogió y se estiró como cuando uno recién se levanta y se volteó para el otro lado. No, eso fue tan bonito. Qué bendición, Ritka. Y tan chiquitica y tenía cabeza, manitos, pies, toda completa. O sea, no tenía ni 2 meses. Entonces eso para nosotros ha sido un milagro muy bonito. O sea, el embarazo para mí fue lo más bonito, no sé, fue súper. Y eso que pasamos unas necesidades muy grandes, que mi esposo se quedó sin empleo, pero nunca hizo falta nada, o sea, nunca. Y fue muy bonito el embarazo porque la sentí, tuve tiempo para ella, le hablaba, le cantaba, ella se movía, bueno. Y cuando ya fui a tener, yo me preparé mucho, yo fui a las clases de la maternidad, investigaba mucho por internet, entonces yo decía, bueno, la palabra dice que nuestro vientre es bendito, ¿no? Que hay una bendición en el vientre de nuestro fruto y todo. Entonces yo siempre reclamaba esa palabra y mandaba muchas bendiciones a la bebé y empecé a imaginarme ángeles alrededor mío, como protegiéndome, y empecé a visualizar ángeles que ministraban tranquilidad, paz, o sea, como que siempre estaba en una burbuja de shalom. Y yo le oraba al Eterno por ese día del parto, ¿sí? Empecé a orarle, y ahí ya había empezado a escuchar la Torá y a Yeshua
y a Yahweh por medio de Jean Styling, porque yo le decía al Eterno, bueno, yo me fui a la congregación y ahora me quedé sin congregarme, yo quiero que mi niña nazca en un ambiente de creyentes, que no nos apartemos, no nos alejemos, porque yo iba a una cristiana y mi esposo iba a otra cristiana, pero llegó un momento donde los dos nos salimos porque sentíamos que era lo mismo de lo mismo, no nos sentíamos como que hay algo más. Y empecé a orarle al Eterno cuando me muestra Jean Styling y yo empecé a estudiar la Torah por medio de YouTube mientras estuve en embarazo de ella. Entonces, en el parto, yo recuerdo que yo me visualizaba ángeles, ángeles, ángeles. Y, pero lo que yo decía que los ángeles me ministraban paz. Y entonces cada vez que respiraba, inhalaba y exhalaba, yo decía, respiro paz y tranquilidad. Y hacer el dolor, porque en lo que yo había averiguado era que el Eterno en su infinita sabiduría nos ha preparado para tener hijos, ¿sí? O sea, nosotras somos esa fuente de vida y nuestro cuerpo lo sabe, Él está preparado. Entonces yo decía, este dolor lo abrazo con amor, porque obviamente las contracciones duelen, aunque, o sea, yo digo que no me dolieron tanto como he escuchado a otras mamás que hablan, que sí, o sea, eso lo hacen ver como, yo sí vine a sentir mucho, mucho dolor cuando estuve en 9 y en 10 de dilatación, ahí sí ya saquen a la muchacha como sea, pero sáquenla ya. Pero antes de eso he soportado. ahí sí no abrazo con amor. Yo estaba ya en días de dilatación, yo le decía, ayúdenme, ayúdenme, ya no puedo, porque yo puje 4 veces, ella salió como a la cuarta vez. Pero las dos primeras yo dije, no, no va a poder, porque esa fuerza es impresionante. Y no, nació mi niña y ella lloraba, la jefa de enfermeras decía que lloraba como mimada. O sea, ella no lloró como los otros bebés que gritaban, sino que ella tenía un llanto como diferente. Y fue la única niña que nació ese día en la clínica. El resto todos eran varoncitos. Qué bueno. Qué bueno, Paula, rica poder escuchar de primera mano ese testimonio de amor tan bonito que contra todo pronóstico el Creador te dio esa caricia, esa muestra de bondad, de amor para con ustedes, porque no solamente para contigo, sino para completarlos a ustedes como pareja, como hogar. Es muy bonito volver a hacer esa retrospectiva y escucharte y también ¿no? de al mismo tiempo que a través de esa sensibilidad que podías estar experimentando como madre, te llevó a caer en cuenta que necesitabas sanar esa relación con tu mamá en especial y que lo sigues haciendo, que eso no Sí. es un trabajo que hayas terminado, sino que es un trabajo de todos los días, que así somos con el Eterno, ¿no? Que no somos producto terminado, sino que Él todos los días hace algo en nosotros y no cerrar la puerta. Rica, ¿tú qué le dirías a esas mujeres que no han podido gestar, que están orando por ese milagro o por ese esposo que le duele ver a su esposa en esa condición? ¿Qué le dirías tú? Pues mira que primero que a veces nosotros mismos no tenemos quienes nos den ánimo. Y, o sea, a veces nosotros mismos no tenemos, digamos, un líder, un hermano, un amigo, una amiga que esté ahí como para decirle, háganle. No. Nuestro principal apoyo es la palabra y la oración, ¿sí? Porque yo cada vez que leía la palabra, como que la fe volvía, o sea, como que, porque muchas veces quise renunciar, alejarme de la Torá, del Eterno, y yo decía, ah, no, eso de milagros, eso no, ¿sí? Entonces, pero volvía y buscaba la palabra, canciones que hablan de la palabra, y como que volvía, yo decía, no, yo no me puedo alejar del Eterno. Entonces es como o sea, el tiempo de Él es diferente al nuestro.
Sí, porque yo decía, no, ya después de una ginecóloga me dijo, no, mija, usted después de los 30 ni sueñe tener hijos. O sea, así toda Todo prepotente, amor. toda creída. Sí, yo me quedé mirándola y yo en ese momento dije, yo dije entre mí, ¿no? Dije que Te le reprendo. reprenda. Porque pues, yo en ese momento yo dije, es un diablo mentiroso. Entonces no aceptar y no recibir nada, o sea, no recibir nada porque un ejemplo, por lo menos, porque mi relación con mi mamá era tan, ella todo el tiempo me trató muy Hostil. despectivamente. Nunca sentí yo como ese amor, ese cariño de ella con palabras. Siempre era flacuchenta, yo era muy flaquita, flacuchenta, ojona, dientona, narizona, o sea, todas las ofensas había y por haber. Entonces, aún así me dolieron, pero no las recibía, porque pues, nunca me sentí fea, pero sentía era como esa cosa hacia ella. Y la cosa o sea, es eso, o sea, no recibir lo que otros te digan que no puedes, ¿sí? Que no, porque algo que o sea, yo considero que siempre estuve sola con el Eterno, ¿sí? Que el Eterno fue como esa presencia que estuvo ahí conmigo desde chiquita hasta siempre. Mm, porque el consejo, yo nunca recibí un consejo o vea por aquí, como hay amigas que uno ve que se crean de formas diferentes, ¿no? O sea, que tienen ahí ese respaldo. Em, pero sí es como primero buscar qué causa la enfermedad, ¿cierto? ¿Qué tenemos que sanar? O por lo menos a mí me empezó a molestar la tiroides y dicen que la tiroides es cuando nos tragamos muchas cosas y no las hablamos. Y con mucho cariño yo a mi mamá le empecé a poner límites, ¿sí? Empecé a decirle, no, mami, pero usted no puede ser así, mira, usted va hablando y no va pensando que va ofendiendo y atropellando a las personas. Eso que usted está diciendo no se hace. Entonces ya dejé de callarme, pero ya no chocábamos como en forma de pelea, sino que ya después decía, me escribía o me mandaba, ay, qué pena, lo siento, no fue con el ánimo de ofender. O sea, ni cuenta se da que ofende, ¿sí? Es como algo natural, ¿sí? Y mi papá es muy estricto, es muy así, súper radical. Entonces a él también muy sutilmente como irle haciendo ver las cosas y entonces, porque la tiroides a mí me molestó por eso, por uno estarse guardando y quedarse uno callado. Entonces, y ahorita pues ya yo no me quedo callada. Pero pues sí es como saber decir las cosas para uno no tampoco caer como al otro lado del charco, ¿no? O sea, como que ya no soy la que recibe la ofensa, pero entonces ahorita ofendo yo, no, porque la idea es una sanidad de parte y parte, pero no es fácil, o sea, no es fácil, pero o sea, yo digo que para un milagro se necesitan o sea, tres cosas. Leer la Torá porque es la que te va a dar la fe. Cuando leemos Torá aprendemos a orar, porque la oración es Torá. Y cuando estamos orando, la fe se aumenta, pero cuando dejamos de orar y dejamos de leer Torah, pues la fe va a disminuir. Entonces, si queremos un milagro, son esas tres cosas, porque el Eterno no solamente me dio el milagro de mi niña, de nuestra niña, sino que nos ha dado milagros financieros, o sea, nos ha dado una cantidad de milagros que uno dice, ¿por qué no oramos más? Entonces es como, y la sanidad es importante porque por lo menos si nos podemos leer la Torá, en muchas cosas, cuando Yeshua hacía milagros, él hacía milagros como sanidad del alma, ¿no? Que hay unos pecados que son pecados de la carne y hay otros que son del alma. Eso me recuerda, Rica, un verso que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿sí? Uh-huh. Pero también hay, y ahora lo recordaba mientras tú hablabas, Rica,
Dice, amado, yo deseo que seas prosperado y bendecido en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, Exactamente. ¿qué tan importante es tener esa alma próspera, una alma sana, nuestra Neshama que esté tranquila, esté sana, para poder ser próspera y poder recibir esos milagros? Entonces, me recordaba en ese momento, mientras tú lo hablabas, recordaba ese pasaje. Bueno, Ritka, pienso que ha sido muy, muy especial este tiempo. Espero que las personas que nos estén escuchando retroalimenten su emuná. Has dicho unas cosas muy importantes, que es meditar en la palabra. Eso desarrolla nuestra fe. La oración, que es como esa comunión con Él, y hace que aumente nuestra fe. Así que, no, súper, muy bonito de parte tuya darnos esos tipsitos para esas personas que apenas de pronto estén militando en este amanecer, como lo llamaba alguien en estos días, este nuevo amanecer, pues sepa cómo poder buscar ese milagro. No sé si quieres agregar algo más, Ritka, a esa conversación. Pues sí, mira que por lo menos el orgullo, o sea, la amargura trae muchas cosas, ¿no? Fuera de la enfermedad, digamos, deseos de venganza, insomnio, eh, como que, o sea, la amargura estanca de una forma espiritual tan impresionante que a veces, digamos, como creyentes trabajamos en pro del evangelio, ¿sí? De educar a otros, de esto, pero no nos fijamos es qué tenemos por dentro, o sea, cómo estamos, porque no es solamente evangelizar, dar la palabra, porque inclusive yo fui líder en la iglesia cristiana donde estuve, pero en realidad no era el tiempo mío de ser líder, porque mi alma no estaba alineada con el Eterno, o sea, era como dice la palabra, ¿no? Címbalo que hace ruido, o sea, es un instrumento que hacía ruido, pero me faltaba la sanidad. Y estamos en ese proceso de sanar, y inclusive dice o sea, la palabra del alma, porque es que primero nos enseñaban, ¿no? Que el alma está sujeta al cuerpo, ¿cierto? Pero el alma está sujeta al espíritu. Pero entonces, si el alma está contaminada, no tiene conexión con el espíritu, y si el alma está mal, pues el cuerpo es enfermo. O sea, algo como, o sea, y como decimos nosotros, nosotros somos más, o sea, nosotros somos alma en un cuerpo, no somos cuerpo en un alma, somos más alma que cuerpo. Entonces, no, pues ahí es seguir aprendiendo todos los días, porque todos los días aprendemos. Y también el ayuno es importante. Y me acostumbré siempre a ayunar los martes, porque dice la Torah que es el capítulo de bendición, que dicen y otra cosa que decían unos rabinos, que una pareja estéril, ambos tenían la esterilidad, le dijeron a ellos que qué podían hacer. Entonces, algo muy bonito que podemos hacer, un ejemplo, ¿tienes escasez de dinero? Ora por alguien más que tenga escasez de dinero. Esta parejita infértil empezó a orar por otras parejas que tengan fertilidad. O sea, eso que nos falta a nosotros, orar por otros para que también lo tengan. Entonces, decían los rabinos que esa bendición que uno manda hacia allá regresa 2 veces hacia nosotros. La oración no vuelve vacía. Exacto, y que el Eterno no va a obrar si no hay oración, porque es como el permiso que le damos a Él para que Él ejerza, porque hay gente que dice, ay, es que Dios no existe, es que el Eterno no hace nada, pero es que usted ya le dio el permiso, o sea, Él es un Él es un caballero, Él no va, caballero. ajá, entonces es como darle ese permiso a Él, amado Padre, te entrego, mira, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Ta, ta, ta.
y siempre, siempre tenerlo ahí a él presente, siempre, siempre. Entonces, no sé, pues Amén. espero pues, el Eterno se haya glorificado en el testimonio. Vivo muy, muy agradecida, o sea, no puedo decir, no, mejor dicho, para mí, y ahora que estamos orando por el otro bebé, pues estamos ahí pegados. Claro que sí, es una bendición, dice que es una promesa de parte del Creador, donde las mujeres de su pueblo somos fértiles. Ahí dice que bendito el varón que no se aljaba de hijos y siempre está desde el deseo. Así que bueno, motivamos a todas esas mamás, esos papás que sigan orando por sus milagros, porque la promesa está y dice que aunque tardara, espera la que sin duda vendrá. Así que, Amén. Rica, muchísimas gracias una vez más por abrir tu corazón, llenarnos de esperanza, de esperanza, de fuerza, de seguir creyendo. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Ritka, por este tiempo. Te bendigo, bendigo tu casa, tu familia, mil y mil bendiciones y esperamos esas buenas nuevas, que siga creciendo ese pueblo a través de, de sus hijitos. Así que hay que Amén, llenar esa amén. aljaba. Muy agradecida y toda la honra y la gloria sea para el Eterno. Tora Bendiciones. Rabá, Ritka. Y de verdad de Mil corazón bendiciones. espero les sirva mucho a las demás familias, que no pierdan la fe.